Hola y bienvenidos a nuestro podcast, esto es Sin Anestesia. La importancia de la salud mental en los médicos. Hola, yo soy Gloria Lagunas. Mi nombre es Belén Ramírez. Y yo soy Seidi Yamilet. Somos MTIC y esto es La Otra Cara de la Medicina. En general, en nuestro podcast vamos a hablar sobre la salud mental en médicos, estudiantes de medicina o el sector en salud en general. Me gustaría iniciar preguntando ¿cómo estás, Belén? Bueno, yo me encuentro bien, diría, es lo más común, ¿no? Bien, un poco nerviosa por el regreso a clases después de este descanso, pero pues toca estudiar otra vez. Sí, se entiende. ¿Y Seidi, cómo estás? Bien, dentro de lo que cabe, un poco nerviosa, ansiosa, los exámenes que se nos van a presentar al futuro. Bueno, naturalmente se da entre seres humanos personas que preguntamos mucho ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Estás saludable? Y lo relacionamos más con cuestiones físicas, con cuestiones porque tal vez me enfermé antes, tal vez pasó por alguna tos, lo normal. Sin embargo, no está tan normalizado, se podría decir así, el hecho de que pensemos en la cuestión mental o psicológica. Al momento de que preguntamos, ¿estás saludable? No solamente nos referimos a si está saludable en el cuerpo, sino si está saludable mentalmente. Recordemos que la definición en general de la salud, según la OMS, es no solamente salud física, también es salud social o salud psicológica. No simplemente el hecho de que no tengas patologías o alguna enfermedad no significa que no estés saludable. Y eso es importante porque una persona que tiene salud mental se encuentra en un estado en el que cada individuo va a poder desarrollar su potencial y va a poder enfrentar las situaciones estresantes de la vida. También va a poder relacionarse con las personas que están a su alrededor de forma saludable. Sí, eso es correcto. Situaciones estresantes en la vida, por ejemplo, con el regreso a clases, ¿no? Estamos hablando de que cómo nos estamos sintiendo con el regreso a clases, cómo nos fue nuestro primer semestre. Personalmente yo me tomé este semestre un poco, tal vez con un poco de estrés por ser algo, se puede decir, nuevo a lo que me estoy enfrentando, un ambiente diferente. ¿Ustedes más o menos? Y es que, como tú mencionas, es lógico porque pasamos a un proceso de adaptación. Venimos de la preparatoria a la universidad, bueno, una carrera como es medicina, que es una carrera que requiere pues mucho tiempo, mucha dedicación, disciplina, y precisamente el porqué de que el día de hoy nos estemos enfocando en médicos y en médicos en formación, ¿no? Como dices tú, para mí también ha sido un poco complicada la cuestión emocional. Constantemente creo que muchos nos hemos comparado con nuestros compañeros que tienen un mejor rendimiento. Eso solo nos genera ansiedad y pues realmente no nos lleva a ningún lado. No sé, Yami, si quieras agregar algo acerca de este punto. También entra el hecho de que incluso nuestros compañeros que tienen mejor rendimiento, se podría decir que tampoco llevan una salud mental adecuada. Siento que constantemente se están sobreexigiendo sobre lo que estudian o lo que no. Sí, y bueno, al hablar de salud mental es importante mencionar que no decimos únicamente o no nos referimos únicamente a la ausencia de trastornos mentales. Esto conlleva a muchas cosas que veremos más adelante. Como tú dijiste, trastornos mentales, problemas mentales, sentimentales que nos van a llevar a derivar a alguna situación grave o que no sea tan grave. El cómo el ser humano o nosotros hemos crecido, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Cuando demostramos que el ser humano es, ¿cómo lo podría decir? Replantea, si quieres, seguimos hablando. El ser humano desde que nace demuestra que está inconforme con sus sentimientos, ya sea el llanto de un bebé, es que él está pasando, él está sintiendo algo. El momento que el bebé está llorando, está demostrando que está sintiendo algo dentro de él. No es como
que se lo esté guardando. Y ese es un problema muy grave que enfrentamos muchas personas el día de hoy, el guardar nuestros propios sentimientos, que podría ser una causa que podría llegar a ser eso. ¿Por qué? Bueno, especificando un poco más con respecto a la salud mental dentro de la profesión médica, según la psiquiatra Santa María, el ejercicio y formación de esta profesión conlleva en sí tener ciertas patologías como son muy comunes, ¿no? Como por ejemplo la ansiedad, no sé, la depresión, incluso conductas autodestructivas. Ok. Y también algo que es muy común actualmente, que se conoce como el burnout, que es el síndrome de desgaste profesional. Cuando hablamos de que hay una carga excesiva de trabajo, tienen ciertos síntomas este síndrome, como por ejemplo taquicardias, dolores de cabeza, cansancio, mal humor, y bueno, tiene otros síntomas que igual más adelante veremos, están relacionados al tema. Bueno, de igual manera aquí es respecto a estas patologías que algunas veces algunos médicos tienen que tomar ciertos medicamentos para, según ellos, intentar aliviar un poco la carga que tienen constantemente. Por ejemplo, alguna vez escuché que toman ¿ansiolíticos? Sustancias. Ajá, sustancias como para drogas. Sí, drogas, sustancias adictivas. Sí, o sea, que los ayuden a despertar, a estudiar mejor, para poder tener un mejor rendimiento en el hospital. Incluso residentes hacen esto. Y hablamos de que se crea una adicción también a estas sustancias, obviamente. Generalmente, por ahí leí un artículo que decía que los residentes que hacen mayormente esto son los anestesiólogos, debido a que están constantemente en contacto con ciertos gases. Es curioso, ¿no? Sin anestesia, pero de cierta forma es una anestesia para pues querramos o no, es un dolor, ¿no? Un dolor que muchas veces no se atreven a comentarle a sus familias. Precisamente, qué bueno que tocas este punto. Hay un estigma propio que se tiene de una imagen o una autoimagen profesional, bueno, en el caso de los médicos formados, de poner en segundo lugar la salud mental, de pensar, yo soy el médico, yo tengo que estar bien para poder ayudar a los demás, y empezar a ignorar estas señales de ansiedad, de estrés. Y hablamos de que no es algo que ocurre únicamente con profesionales de salud. Creo que si hablamos de salud mental en general en la población, es algo que, a pesar de que es igual de importante que la salud física, no es muy sonado por múltiples razones. No todos acceden a esta salud mental, porque, si no me equivoco, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, aquí en México, al menos salud mental pública, creo que es muy deficiente. No existe ese apoyo para los jóvenes, para las personas, además de otros puntos que también hacen que las personas como que no se atrevan a buscar ayuda. Sí, de igual manera es algo que siento que para ellos es muy necesario, porque si no lo hacen, por ejemplo, algo que les quita el estrés, se siguen estresando, algo que no les va a dejar dormir, y debido a esto, a tanto estrés, a tanto cansancio, se pueden generar ciertas patologías como lo son la hipertensión. Sí. Quisiera leerles un comentario ahorita hablando sobre médicos que han enfrentado problemas de estrés, han enfrentado problemas de ansiedad, depresión incluso. Y esto es un comentario de Andrea Hinengarden, es una profesora asistente en el Departamento de Psiquiatría en la Universidad de Washington. Ella nos comentó en una página llamada Medscape, que es una página para doctores donde pueden compartir información de todo el mundo. Está en inglés, pero se puede crear una cuenta gratuita. Ella compartió lo siguiente:
No esperarías que un médico estableciera su propia pierna rota o realizara una cirugía en su propia lesión interna. No puedes arreglar tu mente rota con otra mente rota. Y creo que eso es algo que entendemos muy bien. Si yo estoy mal como doctor o como enfermero o anestesiólogo, creo que es importante, muy importante, saber que estamos mal, decir estoy mal y tengo que reconocer que estoy mal, porque al final de cuentas, por ejemplo, podrías tener toda la capacitación del mundo, pero tú mismo, hacerlo para ti mismo es más importante. Sí, eso es muy cierto y precisamente el tener ese sentimiento dentro, esos pensamientos, esa ansiedad, afecta en el momento en que tenemos que estar en un ambiente laboral. Como sabemos, la profesión médica, su ejercicio requiere siempre de trabajo en equipo y entonces vamos a estar relacionándonos y comunicándonos con las personas a nuestro alrededor. Obviamente, si nosotros estamos de mal humor, estamos cansados, el trato que vamos a dar no va a ser el apropiado, va a ser un trato pues quizá rudo, y esto nos puede generar múltiples conflictos laborales. Ahora, no sé, me gustaría preguntarles qué factores consideran que afectan a la salud mental de esta población, además del estrés, de la ansiedad. No sé, de pronto, qué otros factores se les ocurre o se les vienen a la mente. Los mismos médicos. Los mismos médicos. Sí, lo que pasa es que ahí en medicina es una carrera muy compleja de mucha competencia, ¿no? Competencia, sí. En el cual se vive mucho acoso hacia los residentes, pasantes, internos, sea lo que sea. Y esos mismos médicos que reciben ese trato le siguen dando el mismo a los que vienen a futuro. Ahora que mencionas eso del acoso, recuerdo que leí hace poco una nota de una joven enfermera chilena, Janine, me parece que se llamaba, que se suicidó, ella estaba en el Hospital Santa María de Chile, me parece. Sus familiares testificaron que días antes ella les había comentado, bueno, de meses atrás les había comentado que había estado sufriendo acoso por parte de sus jefes, y que también abusaban en cuestión de que tenía ella ciertos horarios y le daban horas extras sin remuneración. Mencionan que ella se suicidó en Año Nuevo y mencionan que ella tenía ya sus vacaciones pagadas. O sea, ya tenía los boletos de avión, se iba a ir de vacaciones, y que sus jefes decidieron cambiárselas días antes. Entonces esto provocó que ella perdiera los boletos. Obviamente se cancelaron todos sus planes, y a esta enfermera 2 años antes ella trabajó 9 años en ese hospital. 2 años antes ella ya había asistido al psiquiatra, y en 2019 ya había tenido un intento de suicidio. Entonces vemos que realmente no es solo tiene ansiedad, tiene estrés, sino que esto puede ir mucho más allá. Y lo peor de todo es que ella denunció con las autoridades del hospital esa situación que estaba viviendo y no obtuvo una respuesta, y es lo que ocurre en muchos casos. Esto fue en Chile, pero aquí en México también han ocurrido muchos casos similares. Sí, no solo de acoso, sino también del mismo estrés, los mismos ansiedad, depresión, que incluso un alumno de la UNAM llegó a que se suicidara de la carrera de medicina. Sí. También hablamos de que los médicos tienen una limitada vida social, y eso contribuye. El tener un círculo de amigos en el que te sientes cómodo, con quienes tienes confianza, en quienes sientes cariño, siempre va a ser algo muy positivo. También hablamos de que los médicos están expuestos a situaciones traumáticas, situaciones muy violentas, y también es algo difícil con lo que se carga, ¿no? Oye, sí, pero qué impotencia, ¿no? Que se haya, con el caso que dijiste de la chava, qué impotencia, porque tú tienes cierta confianza con las autoridades que eso va a cambiar, pero por las mismas jerarquías que se tienen dentro de los hospitales, de que uno sobre otro, y a los médicos internos, a los que van a hacer sus servicios, son como que, lo de hasta abajo, y como son lo de hasta abajo, los podemos tratar como quiera. Y aquí también entra lo que es el rol de género.
a la mujer. Es algo que no ocurre, o sea, que en general en todos los trabajos ocurre que la mujer tiene una menor autoridad, digámoslo así, en su área laboral, y precisamente el acoso, el abuso están presentes. Aquí se recalca mucho el aspecto de que medicina es una carrera muy machista, que claro que actualmente intenta disminuirse eso, pero también es un poco racista, porque supe por ahí que en algún hospital de la Ciudad de México, para todos aquellos que quieran ser residentes, solamente pueden ser aspirados gente que sea muy blanca, muy blanca, casi pálida, y aceptan personas de piel morena solamente que sean guapas. Si no, no. Es curioso, o sea, estamos en 2023 y que esto siga ocurriendo realmente te deja mucho en qué pensar, ¿no? Sí, es algo muy triste que desgraciadamente sí se vive en la vida real. Nosotros como estudiantes creo que una de las mayores causas que nos está dando actualmente, ya que la depresión se ha repuntado mucho en estos últimos años, tal vez pueda deberse a la carga académica que sufrimos algunas personas y cómo la estamos sobrellevando. Por ejemplo, algunos pueden ser muy buenos con un aprendizaje visual, otros con un aprendizaje auditivo, pero en el aula de clases, ¿cómo se nos está enseñando a nosotros? Casi siempre es visual, algunas veces auditivo, otras veces kinestésico, pero cuando ese tipo de aprendizaje no te está ayudando, sueles entrar en una cierta desesperación al ver que no estás al grado de otras personas. ¿Y qué te suelen responder las personas cuando tú platicas con ellos? Pues échale ganas, estudia más. Minimizan los problemas, minimiza el cómo se está sintiendo los estudiantes. Y también otro factor muy importante es lidiar con las quejas de los pacientes y sus familiares. Cuando pierden, hablamos de doctores que obviamente están encargados de cirugías muy delicadas, importantes, son procesos muy complejos, y fallece uno de sus pacientes, me imagino que debe ser muy difícil. Creo que hay que tener un carácter muy fuerte para poder decirle a una persona, ¿sabes qué? Tu mamá falleció. Y muchas veces obviamente la reacción de las personas no va a ser la apropiada, entonces todo eso también es como una mochila a la que nosotros decidimos si le agregamos peso o nos seguimos derecho, porque realmente no, más allá de hacer lo que nos corresponde, pues ya no podemos hacer nada. Creemos que por experiencia tenemos nosotros compañeros que no son de aquí, no son de la región de Acapulco. Eso también genera el ser foráneo, se le llama. Eso también genera pues cierta preocupación, ¿no? He escuchado casos de que personas se van de sus lugares de origen para pues cumplir sus sueños, seguir sus metas, ¿no? Pero eso les genera incluso ataques del pánico porque no saben qué es lo que puede venir después, a lo que se está enfrentando, y estudiar una carrera tan pesada no ayuda mucho a sentirse, se podría decir, tranquilo, que es lo principal. Sí, y estudiando medicina en algún momento todos vamos a ser foráneos, llega el internado, llega el servicio o incluso la residencia. Cuando te manden a otra parte, estar lejos de tu familia, solo en un lugar que no conoces, donde solo tienes amigos y tienes que recurrir a otros medios para intentar relajarte un poco. Sí, y bueno, a ver, compartiendo un poquito de datos que encontramos por ahí, un estudio publicado en diciembre del 2016 por The Journal of the American Medical Association arrojó ciertos resultados. El 27% de los estudiantes de medicina sufren depresión o tienen síntomas de ella. El 11% informó haber tenido pensamientos suicidas durante su etapa de estudiantes.
En este análisis fueron 200 estudios en 129,000 estudiantes de 47 países y es muy interesante que en el mismo estudio se arroja que las mujeres fueron las que tuvieron mayor nivel de depresión, digámoslo así, y que en otros parámetros como por ejemplo llanto fácil causado por estrés o decepción personal frente al bajo rendimiento también tuvieron resultados muy elevados. Y entonces al final se concluyó que un estudiante de medicina es de 2 a 5 veces más propenso a tener depresión que la población en general. Entonces son datos impresionantes. Y eso nos lleva a muchos factores, ¿no? Factores incluso psicológicos que un estudiante de medicina se tiene que enfrentar. Por ejemplo, pueden ser algunos colegas, pueden estar ligados a la tendencia del perfeccionismo, por ejemplo, un elevado sentido de la responsabilidad, dependencia, ¿cómo decirlo?, emocional a la aprobación. Cuando, por ejemplo, no haces algo bien y por más que te intentas, por más que lo esfuerzas, los doctores encargados de enseñarte no te dan el visto bueno. Entonces, cuando por fin sientes que estás cumpliendo algo, aunque ya lo hayas hecho, se nos ha encargado mucho que tenemos que nos caiga más o menos el peso de nuestra responsabilidad. Porque fuera de eso está muy difícil que un doctor se equivoque a la luz pública. Sí. Hablando sobre otro tema, siento que también el hecho de que ciertas mujeres que son médicos no puedan llegar a embarazarse debido a su trabajo también les genera cierta ansiedad o incluso depresión, debido al hecho de que siempre estamos estudiando. La carrera son 4 años, en algunos 5, más el internado y lo que es el servicio social. Sí. Terminarían una carrera, incluso si tardaron 1 o 2 años en lograr entrar a la carrera de medicina, vendrían terminando alrededor de los 25, 26 años, más lo que sería su residencia médica, que también es un poco difícil pasar el examen del ENAR, y más los años que te toma terminar esa residencia, que en algunos son 3, otros 4, terminando hasta 5, un poco más. Y aquí llega el momento en el que quieren formar una familia, pero ya se les es casi imposible. Sí, es complicado también encontrar una pareja que logre entender tus horarios, el tiempo que tú tienes para brindarle y que esté de acuerdo. Entonces eso también desanima a las personas. Modular tu vida, ¿no? Tener como cierta ¿Orden? Un orden en tu vida. Ese es uno de los grandes miedos que enfrenta el médico. Pero también hay casos que se van mucho al extremo. ¿Por qué un médico tendría miedo de ser médico, de ejercer la profesión? Tienen, por ejemplo, una idea, ¿no? Es muy dado que en el lugar donde vivimos se den los secuestros, se den los acosos, los levantones, y no solamente en médicos mujeres, sino también en médicos hombres. Eso es algo que afecta mucho nuestra capacidad mental. Incluso cuando hay casos que ciertos residentes que mencionan que estando trabajando en el hospital, pero en lo que es región montaña, se los llevan en ciertas camionetas para ir a curar a todas aquellas personas que están en el narcotráfico. Sí. Y ahí, quieras o no, ponen en riesgo su vida. Sí, tienen esa idea, ¿no? De que el médico tiene que curar a quien sea. No importa quién, tiene que curar. Y hay un debate ahí, ¿no? También respecto a este tema. Hablando de las personas con depresión, son personas que tienen una dificultad para relacionarse. Muchas de ellas se aíslan, prefieren evitar convivir con ciertas personas, dialogar. También mencionábamos que una persona con depresión va a disminuir su rendimiento y la eficiencia con la cual realiza su trabajo. Entre los trastornos más comunes está el trastorno de la ansiedad, de la depresión, los trastornos de estrés postraumático que mencionábamos, de estas situaciones de experiencia de violencia grave, externa o interna.
que ponen en peligro la vida de la integridad del trabajador. O sea, imagínate, como tú mencionas, secuestran a un doctor, a un residente en la montaña, se lo van a llevar a un lugar donde va a estar amenazado, no va a estar voluntariamente ahí, y esto pues puede generar un trastorno de estrés postraumático. Hablando ahora del abuso de sustancias, ¿no? Más específicamente, creo que es muy común los estudiantes de medicina el uso del café para mantenerse despierto, y hasta cierto punto esto llega a afectar su salud física. Genera ansiedad, el café genera ansiedad, taquicardias, dolores de cabeza. Entonces por ahí hay que buscar un equilibrio, ¿no? Sí, y es que supongamos una situación en la que un estudiante de medicina, antes de ingresar a la carrera, tiene ciertos problemas de la infancia, entra a medicina y la carrera le genera más problemas. Se le llaman problemas preexistentes. Llega a la residencia médica ya con problemas y elige una especialidad que podría venir siendo, no sé, psiquiatría. Se le van a ir generando más problemas que la van a hacer incapaz de poder estar delante de un paciente. Supongamos que ella atiende a un paciente y en vez de aconsejarla y decirle en qué está o no mal, se pone a llorar con ella, eso ya la va a hacer que no pueda ser capaz de ejercer su profesión. Sí, eso no es profesional, y pues también es difícil, ¿no? O sea, en algún punto parece que no, que solo acumulamos los problemas, pero en algún punto todo explota, digámoslo así. Hay un punto de quiebre siempre que hay problemas, y pues mientras no interfiera, o sea, imagínate, interfiere, como tú mencionas, con la consulta que tú estás brindando a un paciente, ¿no? Y hay ciertos signos de alarma en las personas con ansiedad, en los médicos, como por ejemplo el cambio en su personalidad. Era una persona muy alegre, pero ahora ya no, lo ves con su cara de preocupación todos los días, se enoja constantemente, es muy irritable, utiliza un lenguaje agresivo, ¿no? Algunos otros signos que... Sí, las conductas obsesivas, ¿no? Personalmente hablando, por ejemplo, tomando el tema que dijo Sadie, que de la infancia, yo las tengo, pero desde muy pequeña, ¿no? Estas conductas obsesivas son morderse las uñas, jalarse el cabello. ¿Qué otra cosa podría ser? Conductas obsesivas. Que haces todo el tiempo por el mismo estrés, que se pusieron de moda. Que se pusieron de moda, por ejemplo, el fidget spinner o los slime, que son relajantes. Con la pluma, sí, precisamente. Morderte el cabello, esas son conductas obsesivas que se tienen. Creo que estamos de acuerdo que la pandemia COVID-19 ha sido ¿cómo decirlo? Un detonante para estas enfermedades. Sí, precisamente, en general. Los cambios físicos también son un signo de alarma. El deterioro del aspecto físico, del autocuidado, si una persona, un cambio radical de su peso, tanto un aumento como una disminución, y también alteraciones del sueño, que si las ojeras, que si viene con algún aroma, indicadores físicos de alguna adicción, como por ejemplo el tabaco, pues precisamente hablan de que hay un problema por ahí, ¿no? También hay otros cambios como, no sé, faltas no justificadas al trabajo. Bueno, y conllevando el tema, ¿cuál sería métodos para intentar estar menos estresados? Bueno, hay ciertas recomendaciones. Estas recomendaciones surgen, algunas de ellas, por la Organización Panamericana de la Salud. Las dieron durante la pandemia, ¿no? Que fue una situación muy estresante para ellos. Los médicos durante el COVID-19. El no saber a qué están expuestos, que no hay una cura, pero ellos tuvieron que seguir trabajando. Sin duda alguna generó un pánico en muchas personas, y más en el personal. Pues ellos recomendaban dormir al menos sus 8 horas, cosa que, seamos realistas, un poco imposible.
No, y en ese tiempo menos. O sea, ¿te imaginas? Hidratarse, evitar el consumo de bebidas azucaradas y comida chatarra, porque eso también contribuye, parece que no, pero sí. Y pues hacer actividades como la meditación, ¿no? Que es algo que es muy recomendado. Sí, también salir a desestresarse con amigos, pero de igual manera durante la pandemia. ¿De qué forma lo haces? Hay un plan que sacó la OMS que se llama así, el Plan de Acción Integral de la Salud Mental. Se los leo. La OMS reconoce el papel esencial de la salud mental para lograr la salud de todas las personas y esa tiene 4 objetivos principales. La primera es reforzar un liderazgo eficaz en el ámbito de la salud mental. ¿Qué podrían entender con eso? ¿Puedes repetirlo? Como por ejemplo, en México estamos de acuerdo que existe el estigma de que un médico tratarse psicológicamente, pues no, ¿verdad? Entonces hay un artículo que dice que para que México logre, se podría decir, nivelar los niveles de depresión en compañeros colegas, se necesitan más de 12,000 especialistas en psiquiatría, en psicología, y que pudieran, ¿cómo decirlo?, reforzar que el estar mal no significa que lo vas a estar siempre. Sí. Otro punto es proporcionar los servicios de asistencia social, lo que estabas diciendo. Creo que más adelante vamos a proporcionar, si no mal estoy, servicios de asistencia médica. Poner en práctica estrategias de promoción y prevención. ¿Han visto alguna vez que se ha promocionado la salud mental? Sí, creo que de hecho hemos estado en algunas conferencias en septiembre. Me parece que el 10 de septiembre es el Día de la Prevención del Suicidio y pues el año pasado tuvimos por ahí algunas conferencias en las que se abordó este tema, ¿no? Sí. Y el último es fortalecer los sistemas de información, los datos científicos y las informaciones de salud mental. Por ejemplo, cuando nos pasan los test, que nos pasan los grupos los test de salud mental, de que te preguntan de cómo te sientes, has tenido sueño estos días, has estado triste, cómo te has sentido, todos esos es para lograr un porcentaje al nivel estudiantil de los síntomas o signos que se llegan a presentar en los compañeros. Ajá. Y bueno, me gustaría retomar. Hace rato mencioné que el 27% de los estudiantes de medicina presentaban depresión y el 11% había confesado tener pensamientos suicidas. Lo curioso de esto es que solo el 16% buscó ayuda después de esto. Y entonces nos preguntamos ¿por qué no? O sea, como ya habíamos mencionado, a veces el acceso es limitado por cuestiones económicas. Aquí en Acapulco, un psicólogo, si no me equivoco, va de los 300 a 800 pesos. Bueno, lo digo en base a experiencias mías. Y realmente muchos no tienen una economía suficientemente buena para costearlo. También otras razones que hacen que no accedan a salud mental son que creo que hemos escuchado muchas veces a familiares decir, vete con un psicólogo, está loco. Es algo muy común, ¿no? Si va con el psicólogo es porque está loco. Lo decimos a modo burla y querramos o no, al estar anormalizando esto, sino que deberíamos normalizarlo, pues estamos haciendo que menos personas se quieran animar a buscar un psicólogo, porque al rato, no, ¿qué van a decir de mí? Van a decir que estoy loca. Y pues bueno, no sé, ahora creo que vamos a leer algunos comentarios de usuarios en Twitter. Twitter es la red social en la que muchas personas se desahogan con respecto a ciertos asuntos y estos son algunos que hemos encontrado. No sé si quieres iniciar tú, leemos uno y uno, ¿te parece? Me parece. Va. Bueno, Babinski es un usuario en Twitter. Dice: el servicio social en medicina en México solo ha servido para obligar a jóvenes sin experiencia a trabajar en condiciones precarias en zonas inseguras del país.
por un salario ridículo y a veces inexistente, sin ofrecer garantías de seguridad y no ofrecer un contenido académico. Estamos de acuerdo que como estudiantes de medicina, cuando se nos manda a hacer nuestro servicio, no dejamos de estudiar. De hecho, en ningún momento de nuestra vida dejamos de estudiar. Y creo que cada persona lo ve desde un punto de vista diferente, ¿no? A veces se platica sobre que estamos en una competencia, sobre si vamos a alcanzar plazas para los servicios sociales y cómo esto nos ha llevado a generar un estrés, una desesperación por lograrlo sin importar a quién pisemos o por dónde pasemos o lo que hagamos. Ok, yo también creo que estoy de acuerdo con ese comentario. Juan Pablo Ruiz dice: cosa que me estresa que los doctores subestimen el burnout diciendo tonterías como: en mi tiempo era peor, deje de quejarse y no sea tan débil, si no le gusta, pues sálgase. Creo que esto, fuera de animar a un joven, lo que hace es desmotivarlo. Entonces hablamos de que esta situación realmente no beneficia en nada ni a los estudiantes ni a los profesores. Sí, es muy difícil, ¿no? Vivir en un lugar como lo es México, que lo han tachado de machista, y estudiar una carrera en la que muy pocas veces se le da el respeto a las personas. Pues sí. ¿Quieres leer el siguiente comentario? Claro, este viene de Dr. Carlos Arnaut. Ser médico aumenta 2 veces el riesgo para el suicidio. En Estados Unidos se suicidan 400 médicos cada año. Y en México, un médico comete suicidio cada 24 horas. El personal de salud debemos cuidar mucho nuestra salud mental y, sobre todo, en caso de depresión, acudir a tratamiento. Sí. Creo que es muy cierto, ¿no? O sea, también hablar con respecto a mi comentario anterior y a creo que nosotros, nuestra generación y la que estuvo antes, somos las nuevas generaciones que algún día vamos a estar frente a hospitales, vamos a ocupar el lugar de esos jefes, de esos directores que tienen conductas agresivas, digámoslo así, conductas erróneas, y creo que está en nosotros, en estas nuevas generaciones, modificarlo, ¿no? Porque si vamos a apoyar a alguien a que se forme, a que aprenda de nosotros, bueno, cuando nosotras nos corresponda hacerlo, creo que hay que hacerlo de la mejor forma para ir erradicando estas conductas. Ahora, Nicole Parra dice: qué horrible ver cómo las personas que quieren dedicar su vida a ayudar a otros y o salvarlos son los que más sufren de depresión, y que las tasas más altas de suicidio sean de los mismos doctores y estudiantes de medicina. Como podemos ver, causa cierta, digámoslo, polémica entre los usuarios, ¿no? Una discusión. No, sí. Y es que cada vez es más frecuente ver estas noticias de se suicida estudiante de medicina. Creo que hubo un joven de la UNAM que se suicidó. Sí, lo comentó Sadie, que se había suicidado aventándose al vacío. Sí, y comentarios como estos en Twitter se pueden encontrar muchos. No sé si tengas alguno más. Tengo al respecto. uno más, del mismo tuit anterior del Dr. Carlos Arnaut. Dice: de acuerdo a la encuesta Médicos en 2022, se reporta que al menos en la mayoría de las especialidades médicas, un médico tiene una ideación, un pensamiento suicida. Por ejemplo, el médico no suele cuidar su salud mental debido al estigma o debido a que él mismo se automedica o dentro del estrés laboral. Me tomé buscar de dónde habían sacado estas encuestas, y viene de la misma página que se llama Medscape, donde cuentan con un artículo donde habla sobre la vida y la salud mental del médico, donde dice que la tasa de suicidios en algunas especialidades va variando. Por ejemplo, dentro de las patologías son el 13%, los oncólogos el 12%, medicina de emergencia es el 11%, medicina familiar el 10%, radiología el 9%, medicina interna el 9%, anestesiología el 9%, pediatras 9%. Son porcentajes que no deberían estar al ser
por ejemplo, médicos que ya saben lo que tienen, ya saben a lo que se están enfrentando. Por algo elegimos la carrera. Pero se vive. ¿Por qué se vive? Por lo mismo de que cada día como personas incluso nos vamos enfrentando a otras personas, a entornos difíciles que no nos ayudan para nada a poder superar. Y en ciertas medidas es muy difícil poder escapar de las situaciones difíciles, porque como médicos se nos estaba preparando para situaciones difíciles, por lo que no se nos puede dar el hecho que desgraciadamente ocurre, no se nos puede dar algo tan simple como lo puede ser el error humano. Pues sí. Y bueno, por último, Barrio Adentro escribe: pregunto, ¿por qué se maltrata tanto a los estudiantes y residentes de medicina? No en todas entre paréntesis, no en todas las universidades. Los humillan, pisotean su dignidad, los preparan para cuidar la vida. Así no es. Muchos suicidios de estudiantes de medicina en las universidades calladitas. Entonces vemos cierto descontento con respecto a este tema y pues es algo en lo que tenemos que trabajar, yo creo que todos, ¿no? Tanto maestros como alumnos. Si un maestro nos está tratando de esa forma, yo creo que siempre podemos tratar de tomarlo no de una forma negativa, no que nos impacte, porque obviamente sabemos que no es la forma correcta de educar. Ok, antes de entrar al siguiente tema, mis compañeras ahorita les van a decir cuál es. Quisiera dar una medida para al momento de que nosotros creemos si un colega nuestro está en riesgo de autolesionarse, no solamente recomendar la ayuda profesional o decirle ve al psiquiatra, ve al psicólogo, medícate, sino que ayudar a programar la visita o llamar personalmente al psiquiatra o terapeuta y acompañar a este colega a esas instituciones o, como se va a ver ahorita, lugares de ayuda. Bueno, ya que el suicidio es una batalla mundial que no se tiene que vivir en silencio, a continuación les voy a mostrar una línea de prevención del suicidio. Tenemos el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por teléfono, mejor conocido como SAPEL. Este funcionaba a las 24 horas del día, pero debido a la pandemia del COVID-19 tuvieron que reducir sus horarios de 8 de la mañana a 10 de la noche. El servicio es gratuito y el teléfono es 55-5259-8121. Tenemos la línea de la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, que incluso tiene un chat en línea y su servicio de igual manera es gratis. Sus teléfonos son 55 5804 644 y 55 5804 4879. Tenemos el NUBE, que son los núcleos urbanos de bienestar emocional, que forman parte del programa gubernamental de la Ciudad de México, que ayuda con trastornos de ansiedad, depresión, adicciones, etc. Aquí en esta plataforma el único requisito que tiene es que tienes que ser menor de 29 años. El link se los vamos a dejar aquí arribita. Tenemos la atención psicológica a distancia de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, que de igual manera sirve para ansiedad, depresión, y su horario es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Lo puedes encontrar en el 55 50 25 08 55. ¿Son todas las líneas? Son todas las líneas. Ok, también creo que podremos decir que como estudiantes de medicina, este podcast está dirigido a la población en general, pero para todos aquellos estudiantes de medicina que al igual que nosotros están en este proceso de formación, pues creo que recomendar, ¿no? O sea, para todos, no solo para los estudiantes, recomendar pedir ayuda. No puedes ayudar a otros si no te encuentras bien, y a final de cuentas podremos estar estudiando medicina, podremos en algún futuro ser doctores, pero siempre vamos a ser humanos y nada nos va a ser ajenos, todo nos afecta, tenemos problemas, tenemos estrés, tensiones, y pues está bien pedir ayuda.
Sí, es normal tener miedo, es normal generarse expectativas dentro del entorno en el que vivimos, porque si andamos sinceros, no siempre contamos con la ayuda necesaria para sobrepasar esto. Muchos de nosotros vivimos expectativas de otras personas, vivimos en un lugar que no es seguro, que corremos el riesgo cada día. Y creo que eso nos afecta y es bueno reconocer el que nos afecta, porque si yo sé que estoy mal, no voy a ir a poner mal a otra persona, sino que primero tengo que ver por mí, y lo que soy yo es darme mi propio amor para poder superar esto y así lograr que otra persona pueda estar bien. Y no te sobreexijas. Recuerda que lo importante es que disfrutes tu estudio, tu vida universitaria, que seas feliz. Intenta convivir un poco más con tu familia, organízate mejor para que tengas tiempo de estudiar, salir con amigos, darle tiempo a tu familia, no los descuides tampoco. Y recuerda que el suicidio no es la solución. Realmente las personas que se suicidan, creo que dejan atrás muchos huecos emocionales en las personas, ¿no? En los que los rodean. Entonces siempre hay otras formas y pues a buscar y pedir ayuda. En tu camino siempre te vas a encontrar una persona que sea buena contigo y que no te juzgue, que al contrario te dé consejos que te ayuden a mejorar. Sé bueno con otros también. Y bueno, creo que esto fue todo. Esperamos les haya gustado. Denle like, suscríbanse y nos vemos luego. Chao.